Buenos días. Hola, Po, ¿cómo está? ¿Todo bien? Lindo día nos tocó. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buena, Gaby. Hola, Mel. Buen día. Vamos a esperar un cachito más, es que se conecten algunos más. Gaby dice que está Renata, Alicia, Caro y él escuchándonos, escuchándome. Qué bueno que ahí, no, ahí no, ahí. Me quedo así porque si bajo mucho se me ve el pelo que no me corté hace como un mes. Ahora en la peluquería y estamos todos con alta peluca. Se escucha abajo, dice. A ver. Ahí le subí el volumen. ¿Me podés decir si se escucha bien? Ahí subí un poco el volumen. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Porfis. Hola, Yani. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Dice que se escucha perfecto. Gracias. Hola, Romy. ¿Todo bien? Gracias, Mauro. Buen día. Bueno, voy a arrancar así. No le saco tanto tiempo. Ahí me dice que se escucha bien. Genial. Hoy me toca, como verán, estoy en el auto. Con el auto y con alta peluca. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eh, Hoy ya es 21 del 4 de 2020. Creo que ayer fue... eh, ayer ya cumplimos un mes de cuarentena. No me quiero equivocar, pero creo que fue ayer. Eh, y bueno, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que sacarle jugo, como dirían algunos. Pero sí, ya te digo que tenemos un mes de cuarentena. En otros países se cumplieron 3 meses de cuarentena. Nosotros bueno, vamos por el primero. Mi nombre es Ezequiel Encinas. Pertenezco al Ministerio Internacional Camino de Vida, Apostólico Internacional Camino de Vida. Mis apóstoles, pastores son Waldo Cabral y Karina Embrico. Y, y como congregación, como iglesia, como verán, estamos saliendo por Facebook. Ya son muchos los hermanos que lo están haciendo. Y, y la idea de esto es que Dios le siga hablando a las personas, que Dios le siga hablando a, a las iglesias,
a los pastores, que como verán, Dios nunca se detuvo, hizo hablar piedras, burros, eh, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que su mensaje llegue. Entonces, bueno, este es el medio. Y lo aprovechamos. Los hermanos que también están predicando a través de Facebook, eh, que comenzamos el lunes, nos ya vamos un tiempito más atrás, pero el lunes se comenzó a hablar de un tema eh, bastante bueno que es el miedo, que es el miedo. Y que, como bien decía, ya tenemos un mes de cuarentena. eh, lo que se sobresalta es eso, el miedo. Hay muchas personas en el mundo que tienen miedo por lo que estamos viviendo todos. Y, y es un sentimiento que todos lo tenemos. ¿eh? Ahí nadie es discriminado, sino que el miedo es un sentimiento que está ahí, que sale a flote cuando una situación de peligro eh, es inminente en nuestra vida. Y bueno, me tomé el tiempito de buscar la definición de miedo. Y la definición dice sensación de angustia provocada por algo, por, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esa es la definición de miedo, ¿sí? Una sensación de angustia provocada por una situación de peligro. Y hoy todo el mundo se siente en peligro de extinción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aparentemente apeligra la vida. Entonces se siente así. Hola Betty, se siente así, con esa situación de peligro y con mucho miedo. Y quizás hay muchos que no, que los suelen llevar bien o no, pero el miedo instalado está. Entonces yo me quiero detener en lo que provoca el miedo. Eh, y tiene muchos ítems, por así decirlo. Pero vamos a resaltar algunos. Eh, y provoca que nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestros conocimientos, y hasta que nos olvidemos en quién confiamos muchas veces. Y, ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a la Biblia. Si tiene una Biblia ahí a mano, le pido que la tenga ahí afilada, que vamos a buscar algunos versículos donde también hubo situación de miedo, porque las personas que están en la Biblia, que vivieron en ese tiempo, fueron personas y miedo tuvieron. Entonces vamos a buscarlo, si es así. Si tienen Biblia pueden buscar en Génesis 3.10, ahí nomás apenas inicia la Biblia, vas a encontrar Génesis 3.10 y ahí habla de Adán. Eh, es muy conocida, hasta hay canciones, creo. Hay canciones de Adán, pero, pero sí, es conocida. En el 3.10 habla que Adán se esconde, no sé cómo se dice, se esconde y, y porque él sabía que había hecho algo mal. Y dice que se esconde porque él estaba desnudo, dice, y que tuvo miedo y se escondió. Ahí vemos una primera situación, de las que hay tantas en la Biblia, pero que hubo una situación de miedo y se escondió. A lo que yo voy, el miedo hace eso, te ocasiona a esconderte, a huir, a, como no saber la situación, nos guardamos. Y también podemos buscar en Marcos 14:53, ahí habla de Pedro, donde muchos también lo conocen. Pedro niega, Sergio, ya de Sergio, bien ahí perro. Eh, como te decía, Marcos 14:53, Pedro niega por 3 veces a Jesús antes que cante el gallo. Muchos por ahí la conocen también, pero también ahí, mirá que Pedro estuvo con Jesús, vio todo lo que hacía Jesús, eh, las maravillas que hizo delante de él, y cuando le tocó esta situación, le dio miedo y negó, ¿sí? Fue como una defensa que él sintió que tenía. Entonces se olvidó de quién era, se olvidó de quién era, de lo que hacía Jesús. eh, entonces podemos en Marcos 14:53 ver la parte de Pedro. Y por ahí lo voy a de sintetizar un poquito para que por ahí se metan ahí, por ahí el que no lo leyó. En Marcos 14:53 habla cuando a Jesús lo llevan eh, y lo iban a juzgar, o así por así decirlo, o le iban a poner una condena siendo que él era inocente.
y lo llevaban toda una multitud en la cual no había ninguno de los discípulos de él, solamente Pedro que lo seguía de lejos. Y se reunieron y lo estaban, por así decirlo, dando una condena que él no era merecida, y Pedro estaba afuera, de lejos mirando. Resulta que uno lo reconoce por la forma de hablar y porque capaz lo vio en algún momento cerca de Jesús y le dijo, vos estás con él, vos estás con él, le decía una mujer. Y él le decía, no, 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 yo no lo conozco. Pasó. Al rato viene otro y le dice, vos estás con él. Y él agarra y dice, no, no, yo no sé quién es, no lo conozco. Y por tercera vez le dicen lo mismo y él lo niegan por tercera vez. Eh, entonces ahí vemos que él sentía peligro, un peligro que por ahí desconocía qué es lo que le iban a hacer, pero sabía que no era algo bueno. Entonces en automático eh, se, se, se defendió, por así decirlo, y negó a Jesús por tercera vez. Entonces el miedo ocasiona eso, ¿sí? Que nos olvidemos nuestras raíces, lo que somos, que actuemos de una manera que por ahí desconocemos. Quizás si a Pedro le preguntabas, que incluso Jesús le dice, eh, anteriormente le dice, vos me vas a negar 3 veces, y le dice, no, 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 yo no, yo no. Entonces, desconocemos muchas veces cómo vamos a reaccionar delante de eso. Entonces, eso provoca el miedo. Y también vamos a verlo en Jonás 1:3. Es conocida Jonás, hay dibujitos, hay de todo. Pero también, él huye ahí. Dios le manda a hacer algo, que vaya a hablar a un pueblo que era totalmente rebelde, no hacían nada de lo que a Dios le gustaba, y le manda a llevar un mensaje. Y el mensaje era fuerte, era que iba a destruir ese pueblo. Entonces le dio miedo, dijo, no, mira, esto me van a linchar, andá a saber qué habrán pensado. Entonces, hola Ferchu, entonces en vez de ir a dar ese mensaje, huye. Y después conocemos todo, se ató una tormenta ahí en el pleno, pleno río, mar, no sé qué era, y se lo termina comiendo una ballena. Todo eso pasó, pero huyó del miedo. Después, bueno, si siguen el desarrollo de la historia, del pasaje, vemos que, que Jonás termina haciendo lo que le dice Dios y que que el pueblo hace caso al mensaje de Jonás y al final no pasa nada, ¿sí? Y sintetizando, el pueblo se vuelve a Dios. Hacen luto, hacen oración, hacen ayuno, el rey se arrodilla en cenizas, dice. Eh, bueno, todo eso provocó el mensaje de Jonás. Entonces, hola Marce, ¿cómo estás, hermanita? Eh, entonces, eso provoca el miedo, ¿sí? Que huyamos, que, que nos olvidemos quiénes somos, en quién creemos. Estaba escuchando las prédicas, escuché la de Virginia, eh, que habla de la tempestad, el de la barca. También es muy conocida. Dice que en un momento estaban todos sus discípulos y iban a cruzar al otro lado del lago y se subieron a la barca y, y Jesús se acuesta a dormir, a descansar, porque tenía sueño, cualquiera puede tenerlo. Y bueno, se acostó a dormir y se levantó una tormenta, dice. Y, parece que era grosa. Y los discípulos tuvieron miedo y lo fueron a despertar para que Jesús los ayude. Y Jesús, bueno, se levanta automáticamente, dice que reprende la, la tormenta y todo de vuelta quedó calmado. Entonces, hoy hay miedo en el mundo, hay miedo en la sociedad, hay miedo en casi todas partes del mundo. Y, y uno puede decir, sí, es normal, es un sentimiento que está, pero no nos olvidemos en quién creemos, en lo que están a nuestro lado, ¿sí? Eh, Así como los discípulos fueron de corriendo a buscar a Jesús para que los ayude, así tenemos que ser nosotros, ¿sí? Y Dios nos va a ayudar, ¿sí? Eh, tengo ahí en Corintios 2, se le digo el versículo, 2:10, en Corintios 2:10. ¿Qué pasa?
Pero un cachito. Falla técnica. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé, me está quedando poca batería por eso. No importa. En Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Ahí está. Dice así. Pero. Se me fue otra vez. Pero Dios no. Bueno. Dice. Pero pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso dice en Corintios 2:10. ¿A qué voy? Es que miedo podemos llegar a tener, ¿sí? Porque la situación lo amerita quizás. Pero eh, el miedo también se va cuando conocemos, ¿sí? Cuando información viene sobre el tema a nosotras, a nuestras vidas. Entonces, ¿quién tiene todo el conocimiento? ¿A quién no se le escapa nada? Es que con esta situación a Dios no es que se le escapó, dijo, uy, hay un virus que se me escapó y está matando supuestamente a muchos de la población. No se le escapó, ¿sí? Eh, y así como nosotros por ahí tenemos miedos hoy, Dios lo sabe. Entonces Dios está esperando eso, que nosotros vayamos, nos acerquemos sinceramente y hablemos, ¿sí? Con Él y que nos y le pidamos que le pidamos que nos explique qué es lo que está pasando. Y decirle, mira, tengo miedo por esta situación, tengo miedo yo de mi vida, tengo miedo de mi familia, de ser contagiado, de contagiar a otros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me tengo que mover? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo es esto? Eh, Así se va a perder el miedo. La confianza nuestra tiene que estar en Él. Como yo bien decía recién, los discípulos en la tormenta fueron corriendo a Jesús de una, porque sabía que Él iba a solucionar. Y calmó la tempestad y chau miedo. Entonces el miedo va a estar, sí va a estar, porque la situación lo amerita, como bien decía. Pero nosotros tenemos que ir a Dios, a Jesús, a no olvidarnos que Él está en el asunto, que a Él no se le escapó nada, ¿sí? Así que no se olviden de esto, ¿sí? Dios no nos va a dejar solos, nunca, no nos va a dejar ahí tirados, como por ahí dicen. Al contrario, Él está esperando que nosotros vayamos a buscarlo, que no huyamos, por ahí como hicieron la mayoría, o escondernos, o quizás echarle la culpa, porque por ahí están esos también que dicen, ¿dónde está Dios en esta situación? No ve lo que está pasando. Quédate tranquilo que a Dios no se le escapa nada, ¿sí? Y si nosotros hoy estamos en situación de miedo o, o de terror quizás, o muy preocupados, vayamos a Dios y que Él va a calmar todo. A Él no se le escapa nada, Él va a calmar cualquier tempestad, cualquier cosa, ¿sí? Y como bien decía en 1 Corintios 2:10, Él no va a revelar lo que está sucediendo, lo que está pasando, no se va a quedar sin explicarnos las cosas, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos esa bendición, esa oportunidad de conocer por ahí las cosas que otros desconocen o por ahí la pasan por alto. Pero ahora está en nosotros en quererlo. Así que eh, quédense conectados. También van a estar muchos hermanos trayendo el mensaje, así que tente pendiente ahí en Facebook. Así que, y muchas gracias por estar conectado también. Eh, hola Angélica, ¿todo bien? Eh, Así que eso, llévense el mensaje, a no tener miedo y tienen miedo, recurrir a Dios, ¿sí? Que ya como bien le decía, Él nos va a ayudar y nos va a revelar qué es lo que está pasando. Así que los invito ahí, que los que están del otro lado, que cierren los ojos si quieren, para, vamos a hacer una oración.
Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, hermoso día, Señor, gracias, Padre. Gracias porque lo podemos disfrutar, Señor. Enséñanos, Padre, ayúdanos, Padre, a sobrellevar todo, Señor, a que no tengamos miedo, Señor, a que tú seas, Señor, el que nos guíe siempre, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Como siempre decimos, primeramente es para uno, Señor, así que lo tomo, Padre. Gracias te doy por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédense conectados que, como bien le decía, van a estar más hermanos trayendo el mensaje. Gracias por estar ahí. Chau, chau.